Ser podcast. Nos acompaña en la hora extra el escritor, guionista y productor granadino Fernando Navarro. Muchísimas gracias por haberte acercado esta mañana a la radio. Muchas gracias a vosotros. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Co-guionista de Segundo Premio, Fernando, has colaborado con directores como Alex de la Iglesia, Isaki Lacuesta, Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Jaume Balagueró, 2 veces nominado a los premios Goya, candidato a Mejor Guión Original por Verónica, a Mejor Guión Adaptado por Orígenes Secretos. Después de un primer libro de relatos vienes a presentar tu debut de la novela, Crisálida, que publica Impedimenta. Decía hace unos días Luis Tosar en esas entrevistas previas a los premios Goya que no hay gran personaje sin que antes no lo haya escrito un gran guionista. Crisálida es una novela de personajes que no existiría sin nada. ¿Quién es nada? ¿Quién es Fernando? Pues nada, bueno, me alegro de... Bueno, gracias por decirme que Luis dijo esa frase, porque además le tengo mucho cariño personal y está bien que se acuerden de los escritores de las películas, así que gracias, Luis, si me estás escuchando. Nada es una... o nada, la niña Nada es una... pues eso, una niña a la que le han borrado el nombre, que anda buscando su identidad en unos bosques perdidos donde se la lleva su padre en mitad de los años 80, en unos bosques irreales de la infancia, bosques mitológicos entre el Sierra Nevada y la Alpujarra, y que junto con su hermano, 4 hermanos, y su padre y su madre, una especie de post-hippies de mediados de los 80, pues se lanzan a los bosques a vivir un poco en el ideal de Walden, pero no acaba exactamente. De ideal Walden, nada. Sí. ¿Cómo surge esta historia? No sé si fueron antes los personajes o fue antes la trama. ¿Cómo lo vas construyendo? Pues esta historia surge... Realmente yo valoré hacer una película con una directora... Conocí a una directora alemana, Katrin Gebe, una directora de Hamburgo, bastante maja, que retrata mucho la violencia seca alemana, y hablamos de colaborar juntos, y el primer impulso fue hacer una película en la que yo visualicé una montaña y unos niños que se hacían daño entre sí, y apareció la figura del padre. Pero en aquel momento iba a ser una película seca, sin psicodelia, sin digamos, muy distinta al libro. Entonces, cuando ya me di cuenta que no quería contar esa película en imágenes, o no quería contarla como si fuera un thriller o una película de terror casi, pues la abandoné, y yo estaba escribiendo otra novela, una especie de segunda parte de Malaventura, y de repente la abandoné porque me apareció esta niña en el bosque, y yo quería recuperar el lenguaje de las fábulas, de los cuentos de hadas, pero no sabía cómo. Entonces di con la voz de la niña, y fue la voz de la niña realmente la que... O sea, yo en aquella primera versión no tenía personaje, tenía solo un marco, ¿no? Un bosque verde, húmedo, resinoso también, y hasta que no apareció la voz de la niña no existió el libro, con lo cual la novela es la voz de la niña. Como decías antes, Nada forma parte de esa familia, con un padre que sobrevive como puede en ese mundo de la noche, de la música, de las drogas. Como decías, estamos en la Granada de los años 80, una madre hippie, 4 hermanitos pequeños que tienen que enfrentarse a un mundo hostil que les ha dado la espalda. La vida de todos ellos cambia, como decías, cuando el padre decide llevárselos a vivir a la montaña. Hay varias ideas, trabajas en varias ideas en la novela, pero hay una idea muy potente de infancia perdida, que además es una idea que repites en algunos de tus trabajos, ¿no? También esa idea de no crecer, de infancia como momento más feliz. No sé si a ti, Fernando, te hubiera gustado ser niño más años. Bueno, absolutamente. Yo tuve que interrumpir un poco mi infancia antes de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. Y sí, es un tema que me obsesiona, me atormenta, y realmente... Cuando uno empieza a escribir guiones no intenta que sus temas o sus obsesiones formen parte de las películas, porque quiere ser un buen profesional y hacer un trabajo invisible, que es yo creo la mayor capacidad de un guionista. Pero poco a poco esto de la infancia perdida ha ido tomando el control, ha ido apareciendo, y es verdad que en Romancero, en Verónica, un poco en Segundo Premio, esta idea de que no son Peter Pan exactamente, porque creo que el Peter Pan es que no quiere crecer, y estos niños como yo es que no les dejan ser niños, le obligan a crecer, que es justo lo contrario. Entonces a mí me hubiera gustado que no me obligaran a crecer, pero sí, es una idea, el desamparo infantil me ha interesado mucho como lector, como espectador, en el Imperio del Sol, El espíritu de la colmena, El sur, E.T., El laberinto del fauno, cualquiera de esas películas que de alguna manera retratan la infancia, por supuesto Alicia en el País de la Maravilla, El mago de Oz, etcétera. La isla del tesoro, por ejemplo, es muy importante, algo que y yo que realmente no tengo hijos,
y para mí es un tema conflictivo. Hacia los niños tengo una especie de ternura así como natural, ¿no? Que tiene que ver quizá con esa infancia que yo no que me hubiera gustado prolongar. Antes lo mencionaba, siguiendo con esa idea además de infancia perdida, decides borrarles a todos el nombre, no hay identidad pasada, solo cuenta el ahora. ¿Por qué? Porque esos sobrenombres, porque, bueno, yo creo que los podemos decir, sí, son claro, preciosos. sí. Capitán, Madre Selva, Nada, Cuarzo, Columbina, Rayo y Cachorro. Sí, ¿Quiénes son todos estos? Sí, que tardé mucho en escoger los nombres, porque era como tenían que ser bonitos. Me acordaba mucho de Inteligencia Artificial, otra película y otro cuento sobre infancias perdidas, que lo importante que eran las 6 palabras que le decía o las 7 que le decía a la madre para que el niño la quisiera. Pues son... El capitán, o sea, primero lo de borrar los nombres era realmente una idea de que en el bosque tiene nueva identidad, el bosque es una naturaleza salvaje y los nombres de la ciudad ya no valen, ¿no? Que esa idea que tiene el capitán, que este personaje al que el mundo le ha dado la espalda y él ha dado la espalda al mundo de manera recíproca, ¿no? Como muy rencoroso, enfadado, de alguna manera refleja parte del enfado de la lucha de clases, ¿no? Del paro, de lo que te dice, de la droga en la noche, no entender, no ubicarse. Arrastra a una mujer, Madre Selva, que creo que también se decide borrar el nombre por lealtad, por amor y también por desconexión con el universo, ¿no? A mí me gusta esa idea que tiene Madre Selva de que están conectándose con el espacio, con algo superior. Y luego los niños, los pobres, es verdad que Rayo, por ejemplo, el personaje del niño mediano, el más salvaje, se pone su nombre, decide ponérselo porque quiere ser como un rayo eléctrico, como un animal. Y los demás son más bien víctimas, ¿no? Entonces me gusta el juego de espejos que se establece entre Rayo y el capitán, de Columbina y Rayo, que es la hermana pequeña, que decide ser como su hermano mediano en lugar de como abandona la ternura, ¿no? Entonces cada uno y cada nombre, Cuarzo, ese niño que no habla, el cachorro que es casi al que todos quieren proteger, ¿no? Esa idea de que todos son como una especie de tribu rara, ¿no? Y me gustaba que los nombres me remitía a literatura mitológica un poco, que también me interesa, casi a nivel de lenguaje puramente, que fueran palabras bonitas, que es donde he empezado contestándote. Ese mundo hostil del que hablábamos, Fernando, lo vamos descubriendo a través de la narración de Nada. Como decías, es el centro de todo, es la voz de esa niña. Una voz que nos lleva entre lo onírico pero a la vez terrorífico. Estamos ahí balanceándonos entre esos dos universos, un universo muy propio que les sirve para protegerse, pero también del que necesitan escapar. No sé si era una de las ideas centrales de la historia, esa idea de familia, que haces una comparación con la montaña, es como ese lugar emocional que nos provoca esa contradicción, ¿no? Del que quieres huir, pero que a la vez también es tu refugio, que te da sentido de quién eres, del lugar que ocupas en el mundo. Sí, para mí la familia también es un tema complejo y hasta cierto punto traumático, y realmente esa idea de familia, está bien me gusta como lo has dicho, ¿no? Esa cosa de que pertenece a esa realidad, pero quiere huir de ella, pero nunca va a poder huir de ella del todo. Hay momentos que no desvelamos, pero en el que la sangre y vaciarse de sangre, que era una imagen que yo ya repetía en Malaventura, pero no te puedes vaciar de la sangre. Entonces, si te quitas tu sangre, mueres, y tu sangre eres tú, ¿no? Entonces, la idea de huir de quién eres y al mismo tiempo rodearte de los demás te dan tu propia identidad. Sí, claro, creaba un elemento terrorífico. Para mí el terror, la novela gótica, casi siempre tiene que ver con identidad y con pertenencia, ¿no? El Resplandor, La semilla del diablo, tanto las novelas, Shirley Jackson, Nunca hemos vivido en el castillo, que es para mí un referente brutal de esta novela y una de mis novelas favoritas, que también tiene eso que ver, ¿no? Con dos niñas en una casa que se protegen. Entonces esa idea de familia como animalesca, como cachorros, todo el rato estamos usando esa referencia de que duermen los unos contra los otros, se dan calor pero al mismo tiempo se dan patadas, ¿no? Esa idea que es básicamente como yo veo un poco la familia, algo que tienes con lo que tienes que convivir, pero que al mismo tiempo te hace un poco de daño, ¿no? Uh-huh. Escribes en un momento del libro: picoletos, comisarios, médicos, curas, profesores, abuelos, políticos, no pertenecemos, no formamos parte, no somos vuestros. Hay también una crítica, Fernando, a ese sistema fallido que es incapaz de proteger a sus niños. Claro, sí, de hecho el desamparo social en ciertas partes de... Claro, porque está el desamparo que los niños sufren de sus padres, sí, pero luego también del propio sistema. Del sistema, sí, claro. Que no consigue protegerles, sí, cuidarles. Claro, la frustración que de hecho yo creo que puede sentir el lector es: ¿pero por qué nadie está cuidando a estos niños? ¿Por qué están así?
y realmente es así. Yo no me atrevo nunca a hacer una mirada social sobre el mundo, y menos el mundo actual, porque no tengo ni idea de la realidad. Yo vivo en la fantasía, básicamente, pero sí que hay algo de que cuando el mal se abre camino es muy difícil que algo pueda atajar, o sea, pueda atajarlo, ¿no? Controlarlo, y es muy difícil que te puedan proteger cuando está en desamparo total. Por lo menos en desamparo emocional, que es donde están los personajes. Y sí que hay algo también el capitán renuncia a ese mundo. ¿Por qué renuncia? Él, casi lo que más me preguntaría yo, para mí el capitán es la figura central de la novela, aunque el personaje protagonista es nada, porque es donde está el misterio. ¿Qué lleva a una persona en un entorno estructurado real, porque él viene de una buena familia, a abandonar esa familia, a lanzarse al vacío, a no querer nada, a no pertenecer? Y tiene que ver con esa mirada hacia el raro, o hacia el diferente, o a lo mejor con eso engarce, esa manera en la que tienes que formar parte de algo que no te quiere, pero tú te das cuenta de que no te quieren, ¿no? Entonces el rebelde, que al final, o el beatnik, o esta idea, que en realidad es más de la literatura norteamericana, casi que de la europea o de la española, yo me he apropiado de eso porque realmente sí que yo conocí figuras parecidas, sobre todo en Granada, que es una ciudad de ácratas y de poetas locos y de rockeros. Hablas del capitán, por el que te quería preguntar en este momento, porque es verdad que merece mención aparte. Ese hombre, bueno, se le puede describir, se le describe así, depende de la mirada que elijas, pero es un hombre atractivo, divertido, carismático. Todo eso da paso a un hombre cruel, controlador, atormentado, paranoico, como decías, el capitán al que nada le llama ese papá mentira, ese papá escondite, pero es un hombre que se dedica al final a huir toda su vida, que realmente lo que está haciendo es huir de sí mismo, ¿no? Eso es, sí. Literalmente lo que hace el capitán es una huida de sí mismo. De hecho, creo que hay un momento que nada lo dice, está en exilio permanente, ¿no? Esa sensación de que... Y claro, alguien así que arrastre a una mujer y a 5 hijos hacia el bosque es el gran problema del narrativo, o sea, el problema de la trama de la novela, es por qué huye arrastrando y de qué huyen, ¿no? Y nunca se termina de entender. Hay momentos que se desvela cuál es su trauma, ¿no? Un trauma muy sencillo, ¿no? Que tiene que ver con el planeta, y es casi cósmico, pero sí que hay algo de huir de sí mismo que a mí me da un poco de miedo, que eso me pudiera pasar, que le pueda pasar a gente a la que quiero, esa sensación de que tú te des cuenta de que no perteneces, de que quieres borrarte, de que quieres desaparecer, ese mito del abandono, ¿no? Y la naturaleza, como yo siempre he imaginado, y siempre me han atraído mucho esas figuras literarias o Satie, no sé, figuras que han abandonado la vida, ¿no? O Lovecraft, ¿no? Me acuerdo el título del libro que escribió Ulebeck sobre Lovecraft, que era contra la vida, contra el mundo, ¿no? Esa sensación de que tú ya no perteneces al mundo real, pero no te quieres aniquilar y decides buscar otra manera de estar en el mundo, ¿no? Y eso me da miedo, pensarlo ya solo me da miedo, o sea, esa idea de alguien que decide hacer eso. Y el capitán sí es la figura central, para mí es igual de misteriosa. Yo intenté explicar algo del personaje, pero no sé si logré entenderlo como me hubiera gustado entenderlo. Bueno, el capitán es un misterio. Igual que la memoria, Fernando, porque... es una trampa muchas veces la memoria y tantas veces nos hace dulcificar los recuerdos. Al final del libro, ¿cómo recuerda nada determinadas cosas? Te hace una sensación un tanto extraña después de todo lo que has leído, que sabes que ella ha vivido y esas sensaciones que le quedan a ella. Sí, de hecho, la memoria es que no te puedes fiar, ¿no? Porque no hay nadie que tenga la misma memoria, o sea, el mismo recuerdo de algo compartido, por supuesto. Y luego yo creo, fíjate, esto me venía mucho de leer a James Ballard, del Imperio del Sol, que lo he nombrado antes. James Ballard habla de que el momento más feliz de su vida fue su infancia, que pasó en un campamento de prisioneros en Japón, ¿no? Él vivía en Shanghái y se separó de sus padres y tal. Y siempre me quedé con aquello. Yo el Imperio del Sol la vi y luego lo leí siendo más o menos joven. La vi de niño y lo leí de adolescente. Y me llamaba mucho la atención y dije, esa sensación de que tu mejor momento sea un momento de carencia, ¿es porque la memoria lo transforma? Y por lo tanto, porque claro, él ya escribió la memoria, el Imperio del Sol siendo adulto, o es porque realmente la infancia es un territorio feliz en el que da igual lo que ocurra y las atrocidades que ocurran, que tú la vas a recordar con felicidad, ¿no? Entonces, la idea, es verdad que hay una parte final que es un poco triste en el libro, que es esa idea de si ha pasado por esto, ¿cómo puede estar añorando la brutalidad?
Pero claro, la brutalidad era algo, existía, ¿no? Ese contacto que hemos dicho algo y no, por supuesto no vamos a defender la brutalidad ni la violencia, pero hay algo del contacto humano y que al final el capitán es su padre y Madreselva era su madre, que yo pertenecía a ese mundo y para mí que es muy importante la sensualidad a la hora de escribir, me refiero a la sensualidad que lo físico esté siempre presente. Yo me imagino que recuperar el olor de tu infancia, aunque sea un olor, había una imagen muy bonita en La Madre Muerta de Juanma Bajo Ulloa. Era una imagen muy tonta, pero al final de la película es una historia de amor de un monstruo y que se enamora ¿no? La captora, ¿no? Secuestra a una niña muda y la mete en una especie de castillo en Vitoria, especie de novela gótica rodada por Juanma Bajo Ulloa. El caso, ella se caga encima porque es una niña, la tienen que cambiar todo el rato, ¿no? Entonces de repente él huye y en las últimas secuencias de la película él va en un tren y de repente hay unos gitanos, unos rumanos que están allí como... y entonces están cambiándole los pañales al bebé y él llora con el olor del bebé, ¿no? Porque recuerda a esa niña de la que se enamoró. Entonces esa idea de que los recuerdos vienen a través ¿no? Esta cosa horrible de la Magdalena de Proust que tanto se dice, pero esa idea de que puedes añorar momentos horribles solo por recordar los olores, los sabores y las texturas físicas, me parecía bonito. Perdona que me he alargado un poco. Me parece súper interesante porque además es que tú trabajas mucho el tema de los olores, de las sensaciones, cuando dice, por ejemplo, hay un momento en el que Nada dice ¿a qué huele el miedo? Sí. Y decía, huele a frío y a meaos o algo así, ¿no? Sí, para mí es imprescindible, para mí, mi manera de leer y de escribir, más de escribir, aunque de leer también, los libros que más me gustan son los que me meten, puedo leer libros más fríos, ¿no? Pero los que me meten de lleno y estoy ahí sintiendo todo lo pegajoso, lo físico, son los que más me gustan. Y esa escritura que no te puedes quitar, que a veces es muy absorbente como lector, que dices, joder, necesito descansar, tomar un respiro, pero para mí era imprescindible estar ahí dentro en el bosque. Bueno, y ese recuerdo tiene que ver con eso. Lo has conseguido. Hay un momento en el que Nada le pregunta a su madre por los demonios que se esconden en ese bosque. Y le decía, Madreselva, no hay que temer más que a nosotros mismos. ¿Somos las personas nuestros mayores enemigos? Sí, de hecho, lo que más me gusta de la escritura, cuando dudé mucho si tenía que aparecer elementos sobrenaturales o no en la novela, porque como te dije, el primer impulso, la chispa inicial fue una historia hiperrealista de niño, pero me di cuenta de que... al otro lado. Sí, me fui al otro lado, sí. Y porque me di cuenta que seguramente la mejor manera de hablar de miedos reales y de cosas que aterran de verdad es envolverla de un componente sobrenatural. En Romancero, que es una serie que hice para Prime Video, literalmente iba de eso, de cuáles son los monstruos reales y cuáles son los monstruos, y de alguna manera los monstruos mitológicos del bosque. Hay un gigante que aparece por ahí y esta especie de bruja, que no es una bruja, de hechicera o lo que sea del bosque, no son tan terribles como la propia Nada para sí misma o su padre, ¿no? Entonces sí que me ayudaba a contar el terror real, el terror, digamos, más mitológico, más simbólico, ¿no? Sin querer hacer una novela simbólica. Uh-huh. Otro tema que tocas, Fernando, es el de la locura. Sí. Es muy importante el tema de la salud mental. ¿Qué habría sido de Na en otra familia? Pues no lo sé, porque claro, yo creo que tiene que ver con su sangre, hija de su padre. A lo mejor Nada no sería Nada si no tiene eso, lo que te decía antes, esa ambivalencia de decir, vale, yo miro el mundo así por cómo me han formado en los bosques, porque soy hija del capitán, porque en la sangre llevo una cosa que a mí me atormenta mucho, que es si una persona nace o se hace, ¿no? Esta tontería de tú estás predispuesto a mirar el mundo de una manera o la educación te lleva a ser de esa manera. Seguramente Nada, había momentos en la novela que nunca escribí que la acogían y había una especie de fuga en la que ella vivía en otra familia. Y me di cuenta que necesitaba encerrarla porque ella era ese bosque y ella era ese padre. Entonces no llegaba a plantear... Y ella misma, hay momentos en donde es más feliz comiendo chocolate y comiendo dulce abandonada en un lugar, no vamos a desvelar dónde, pero sigue siendo hija de su padre. Entonces creo que esa es la gran putada, digamos, que tú eres... O sea, no te puedes quitar quién eres, ¿no? Estás condenado, o sea, que en otra familia no sería Nada, sería otra niña y probablemente no nos caería tan bien o no nos haría tanta gracia porque al ser hija del capitán tiene un humor y una manera de ver el mundo que no te puedes quitar, ¿no? Estamos condenados a ser las dos cosas. A ser las dos cosas. Lo hemos comentado antes, ya lo hiciste en Segundo Premio, la novela es de nuevo una carta de amor a Granada, lo hemos comentado antes fuera de micro. Es una carta de amor a Granada, es una carta de amor a sus gentes, a esa manera de hablar
si nada no hablara así, posiblemente no conseguiríamos meternos tanto en esa historia. No sé si con los años, Fernando, uno termina descubriendo que cada vez busca más recuperar sus orígenes, volver más, ¿no?, al origen de todo, al principio. Sí, es verdad que... Buscando porqués, a lo mejor, ¿no? Sí, o explicaciones. Sí, además, fíjate que yo escribo desde el exilio, o sea, yo escribo desde Madrid y desde Cantabria, Santander, que es donde se escribió esta novela. Pero sí que el territorio cada vez se vuelve más importante. Yo creo que todo el mundo tiende a... Lo que hemos dicho, igual de los recuerdos, ¿no? Cuanto más lejos estoy, más pienso, más echo de menos Granada, y cuanto más estoy allí, más quiero volver a mi casa, que no está Granada, porque hay esa... Eso nos lo decía María Fastre hace un par de semanas, el Premio Café de Gijón, lo mismo, cuando yo le preguntaba, ella es argentina y lleva también 20 y tantos o 30 años viviendo en Madrid, y yo le decía, bueno, y cuando vuelves a Argentina, y decía exactamente lo mismo, bueno, esos primeros días, los olores, las comidas, tal, y a los 2 o 3 días estás deseando volver corriendo. Sí, de hecho yo, estando en Madrid, siempre quiero estar en Granada, y estando en Granada nunca quiero estar en Granada, o sea, que quiero estar en cualquier otro lado, porque al final es... Pero sí, yo creo que, fíjate, segundo premio... Un poco Malaventura, pero segundo premio Crisálida sí que tienen ya una idea de convertir Granada en el centro de lo que yo escribo, y de hecho tengo más ideas y más proyectos que van a girar en torno a Granada, a las muchas Granadas que hay, ¿no? Malaventura la rozaba, segundo premio la cuenta de una manera y Crisálida la cuenta de otra, y yo creo que además es Granada, es una ciudad en la que se ha escrito mucho, que tiene mucha literatura en torno a ella, que tiene detrás el pasado morisco del que se habla en Crisálida, que tiene lo lorquiano, que en Crisálida lo rozo, intento no tocarlo, pero siempre está ahí, que sí, que siempre no en segundo premio. Y al final las montañas, ¿no? Y luego pienso, claro, pero no he contado todavía la costa de Granada, claro, pero me falta por contar las cuevas del Sacromonte. Entonces... es un territorio, para mí se ha convertido en un territorio literario un poco a mi pesar, o sea, me hubiera gustado no tener que recurrir a Granada, pero al final, y es verdad que en mi manera de hablar, yo hablo así, y para mí sería una traición no sería ser honesto que no hablaran con mi voz, por lo menos según qué personaje, ¿no? Fernando, ahora has comentado que has escrito la novela en Santander, claro, tú has escrito guión, has escrito novela y también has adaptado novela al cine. Sí. No sé dónde te has sentido más cómodo, qué diferencias has encontrado, qué clic haces en la cabeza para ponerte a hacer cada cosa, y dónde te sientes tú más cómodo. O sea, cómodo me siento siempre que estoy escribiendo. A mí me gusta escribir. Yo tuve la suerte de convertir la escritura en mi trabajo. Es decir, en mi oficio, que algunos dirán que es una mala suerte, porque cuando te sientas a escribir una novela, estás trabajando y hay gente que escribe desde otro sitio, pero yo hace muchos años y muy joven intenté convertir la escritura en mi oficio, porque lo que más me gustaba en el mundo era leer y escribir. Entonces, cuando escribo ya estoy contento. Es verdad que hay veces que los encargos en el cine pueden ser un poco ingratos, porque tienes que adaptarte a muchas voces, pero a mí eso me gusta ver cómo lo que escribo acaba transformado en manos de Quique Maillo, Paco Plaza, Rodrigo Cortés, Isaac La Cuesta. A veces he escrito con ellos y no diferencio mucho, y de hecho creo que parte de la manera en la que yo escribo tiene que ver con la manera en la que yo escribo literatura, la manera en la que escribo guiones, porque no uso muchos adverbios, intento que sean escrituras muy físicas, como has dicho, ¿no? De que estar ahí, eso me beneficia en el cine también, porque visualizas las secuencias, ayuda a los equipos a montar las secuencias, ¿no? A arte, a vestuario, al propio director, a producción, a saber dónde, vale, esto dónde transcurre, que es básicamente lo que se dedica un guionista, a financiar películas y a crear espacios e imágenes, ¿no? Pero la escritura en sí no es muy diferente. Es verdad que aquí me dejo llevar, aunque es verdad que mis guiones ya son bastante poco guiones, son muy literarios. Incluso hay productores que se ríen, pero ¿por qué has puesto a qué huele algo? Si eso no va... Digo, ya, porque ayuda al equipo a hacerse una idea, y ayuda al director y ayuda a los actores, ¿no? Que es lo que yo intento hacer, ayudar a que se haga una película. Pero no sé, no encuentro mucha diferencia. La escritura del libro es más libre, tiene algo más... Bueno, y a lo mejor más de ti. Sí, es verdad que al principio desde luego, porque yo, claro, Anacleto, Agente Secreto, Orígenes Secretos o la propia Cosmética del Enemigo, que son adaptaciones de cómics o de novelas, es verdad que ahí básicamente estás haciendo un trabajo, ¿no? Tienes que llegar, ejecutar. Por ejemplo, también me ayuda a ser rápido, yo escribo con más o menos velocidad, o sea, escribo a buen ritmo, tengo mucha disciplina, todo eso me viene del guión. Y la idea de que un libro no es la obra de un autor, que eso también, yo considero que el libro es de Impedimenta, de Enrique Redel y su equipo, de Borja González, que es un dibujante maravilloso que me ha hecho un sello para estampar en las firmas de los libros a partir de las presentaciones, Jaime Beltrán, que me va a hacer una música especial para las presentaciones, un loop. Entonces me ayuda el cine a no sentirme tan solo y a intentar que la literatura no sea algo tan solitario. Eso lo decía también Leonard Walding hace unos días en otra entrevista, que al final eres el final de un trabajo de muchos, ¿no? Que no, claro, no vas tú solo. Sí, y yo
yo soy el principio, sí, ¿no? Leonor, por ejemplo, es el final, que hicimos juntos Musa, y es verdad que ella hace música, ¿no? Y aquí intento ser el principio, pero no ser el principio y el final, sino que el libro sea también algo compartido, de hecho compartido ahora contigo, o compartido en las lecturas con las presentaciones de los libros. Entonces, del cine creo que me traigo cierta, no me atrevería a decir generosidad, pero sí compartirlo con mucha más gente, que a lo mejor hay escritores que lo que les cuesta es soltarlo. Es decir, es mío todo y lo quiero controlar, y en el cine no puedes controlar nada, con lo cual intento que en la literatura tampoco. Pues Fernando, ha sido un verdadero placer esta conversación, y estamos deseando volver a leer historias tuyas de Granada. Nada, muchas gracias por la lectura tan generosa y tan bonita que ha hecho, y gracias por traerme aquí. Desgarrada la nube del arco iris, brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.